Buenos días, mi nombre es Javier Alejandro Pastrana Franco, soy estudiante de la Fundación Universitaria María Cano de tercer semestre y hoy les vengo a exponer un taller de la asignatura de Neurofisiología de las vías de la médula espinal. Mi grupo está conformado por Eduardo Orlando Liscano Martínez y quien les habla, Javier Alejandro Pastrana Franco. Entonces les voy a hablar sobre tres vías, una ascendente y dos descendentes. La ascendente es el tracto espinocerebeloso anterior y las descendentes son el tracto ruroespinal y el tracto reticuloespinal anterior. Bueno, por su parte, el tracto espinocerebeloso anterior, pues es una vía descendente. Esta vía empieza cuando los axones entran por la médula espinal desde el ganglio posterior. Aquí hacen sinapsis en el núcleo dorsal del asta gris posterior. Luego de esto cruzan al lado opuesto de la médula espinal y empiezan a ascender por el tracto espinocerebeloso anterior, pasando por el bulbo raquídeo, por el puente y por el mesencéfalo, hasta llegar al cerebelo o la corteza cerebelosa, transmitiendo la información. Cabe resaltar que este tracto espinocerebeloso anterior es el encargado de transmitir información específica de tipo y espacio que se utiliza en la coordinación fina de postura y el movimiento de músculos individuales de los miembros inferiores y tronco, además de información de tacto y presión. Bueno, entonces voy a empezar con el tracto reticuloespinal lateral. Esta vía se origina en el bulbo raquídeo, en la formación reticular vulvar. De aquí empieza a descender y estimula a las motoneuronas y de paso inhiben a las extensoras. La mayoría de sus fibras descienden en forma ipsilateral. En general, el sistema reticuloespinal actúa en la parte interior del tronco, de la cintura pélvica, de las piernas, de los tobillos y desarrolla funciones como actividades antigravatorias, extensiones del tronco, piernas y pelvis y además en la estabilidad de tobillos y muñecas. Luego seguimos con el tracto ruroespinal, que es el que participa en la regulación del movimiento y la postura. Este tracto recibe información de la corteza cerebral y la cerebelosa. Esta es la principal vía motora del mesencéfalo. Está considerada como el tracto corticoespinal indirecto. Esta vía se origina en las neuronas de la parte caudal del núcleo rojo. Cruza en la decusación tegmental ventral del mesencéfalo. Desde ahí, esta vía desciende por el haz ruroespinal y de aquí termina en el asta gris anterior. También podemos recordar que esta vía o este tracto ruroespinal facilita a los flexores y inhibe a los extensores. Hola, mi nombre es Eduardo Liscano, soy estudiante de la Fundación Universitaria María Cano y hoy les vengo a hablar sobre el tracto corticoespinal, que es una vía descendente, córtico porque empieza desde la corteza y espinal porque termina en médula espinal. Se caracteriza por movimientos voluntarios como flexoextensión. Un ejemplo de ellos es llenar un vaso y llevarlo a la boca y tomar. Esta vía tiene dos neuronas. La primera de ellas ocurre en el lóbulo frontal, que es el lóbulo motor, eso cabe resaltarlo, del área 4, 6 y 8 de la circunvolución precentral. El axón viaja hacia el tálamo, donde no hace sinapsis, y ahí pasa por los redúculos, donde ascienden y descienden las vías. Pasa por el mesencéfalo, sigue su vía por la protuberancia y llega a las pirámides vulvares
donde ocurren dos cosas. Una de ellas, que el 75 al 90% de las vías directas descienden por el cordón anterior, y en cambio por la otra vía del 10 al 15% son cruzados por el cordón lateral de la médula, donde busca la neurona, hasta la anterior motoneurona de la sustancia gris del núcleo 9 de la laminación de Red. Cuando el axón busca la segunda neurona, hace una sinapsis en la motoneurona y el axón nuevamente deja que salga el cordón anterior para que llegue al músculo. Esta es la explicación del tracto córtico-espinal, que es una vía. Ahora vamos a hablar sobre la vía espilotalámica anterior, que se caracteriza por el tacto o la presión, que inicia desde médula espinal y termina en corteza cerebral. La presión del uso neuromuscular OTG, su primer neurona se encuentra en el ganglio del anexo de la raíz dorsal, donde se produce su primer sinapsis. De allí sus axones viajan hasta el asta posterior del núcleo de la laminación de Red. De allí la segunda neurona de segundo orden se cruza hacia el área contralateral de la médula espinal y ascienden por las estructuras de tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, pasa por las meniscos mediales del mesencéfalo hasta llegar al núcleo vestroposterolateral del tálamo. De allí se produce su tercer sinapsis y sus axones viajan hacia el área somatosensorial del lóbulo parietal 3, 1 y 2. Ahora procedemos a explicar la vía espilotalámica lateral. A diferencia de la anterior, es que una es de tacto y presión y la lateral es de dolor y temperatura. Tenemos los receptores del calor, que es Ruffini, y los receptores del frío, que es Krauss. Entonces iniciamos la vía con un dolor, la reciben las terminaciones nerviosas libres, y la primera neurona que se encuentra en el ganglio anexo de la raíz dorsal hace su primera sinapsis. Los axones viajan hasta el asta posterior y no se cruzan, sino que se van al cordón lateral. Ascienden al bulbo raquídeo, protuberancia, pasa por el medio de los meniscos mesencefálicos y se unen en el tallo cerebral ambos tractos y forman un sistema anterolateral. Llegan al núcleo vestroposterior lateral del tálamo, de allí hacen su tercer sinapsis y los axones viajan hacia el área somatosensorial del lóbulo parietal 3, 1 y 2 de Brodmann.